Volvemos a Sin Corbata con un invitado de lujo. Tomo el papel para no equivocarme el cargo porque no es corto. El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kuk. Ministro, bienvenido a este capítulo de Sin Corbata. Me hubiera gustado que hubiera estado antes, pero bueno. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos. Estaba muy buena la conversación. Mira, queremos instalar la conversación, ministro, en torno a la emergencia climática. Más allá de las medidas puntuales que pueda tomar, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la emergencia agrícola, hídrica, puntualmente el del Ministerio de Ciencia. ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuánto estamos craneando en cambiar la economía? Porque aquí tenemos que cambiar, lo hemos discutido acá, tenemos que cambiar la forma de producir en nuestro país. El famoso, la inversión I+D, investigación y desarrollo, que es tan bajita, ¿va a cambiar un poquito la nomenclatura? Bueno, yo creo que primero un gran rol del Ministerio, quizás antes de entrar a hablar de la parte económica, ¿sí? Un poco retomando lo que estaban hablando antes. Este Ministerio también tiene como gran tarea ponerle evidencia al centro del debate. Y una economía sostenible, un desarrollo integral con evidencia al centro de nuestro desarrollo. ¿Y la evidencia dice que vamos mal? Evidencia científica hoy día es muy contundente. Hemos recibido informes, por ejemplo, de este panel intergubernamental que se llama el IPCC, y la evidencia es contundente. Acabamos de recibir uno, se acaba de publicar, el de uso de suelos y ecosistemas terrestres. Viene ahora también uno de océanos, y la evidencia es contundente. Tenemos cambios que son globales y que están muy bien documentados con muy buena evidencia. Entonces la radiografía es muy clara. Además de eso, ¿qué dice la radiografía? La radiografía dice que hay muchos problemas en muchos ámbitos. Hay un calentamiento no solamente del aire, hay calentamiento de los océanos, hay aumento del nivel del mar, hay acidificación, hay pérdida de suelo, hay erosión, hay un montón de ¿Y hay vuelta atrás? Porque hay muchas cosas. ¿Y hay vuelta atrás? Pero espérate, pero es que eso es una cosa, que es la radiografía. Lo que también está claro es la proyección. La proyección de esto también da cuenta de un escenario preocupante. Ahora, con esa radiografía y con ese escenario que se viene preocupante, aquí tenemos que tomar una decisión. O nos ponemos fatalistas y nos ponemos apocalípticos y nos inmovilizamos por el miedo que nos genera, o el Ministerio de Ciencia contribuye a poner evidencia para encontrar soluciones. Y me parece que la gran tarea de este Ministerio de Ciencia es usar el conocimiento, usar la ciencia y la tecnología para poder encontrar esas soluciones que nos brindan entonces una oportunidad. La gran incertidumbre respecto a este cambio climático tiene que ver con cómo nos vamos a comportar nosotros los seres humanos. Y por lo tanto, ahí está yo creo que un gran rol que cumple este Ministerio de Ciencia en relación no solamente a la COP25, sino que al cambio climático en general. Eso como para tomar un poco la conversación en que estaban antes, digamos. Y con respecto a la economía, aquí hay otro tema que a mí me parece bien importante destacar, y es que nosotros no hemos alcanzado el desarrollo. Estamos todavía con una brecha. Esa brecha para llegar a ser un país desarrollado. Y nos gustaría ver esa brecha como una brecha de oportunidad. Ahí está donde uno puede hacer la diferencia. Y ahí uno puede entrar a hablar de la economía sostenible. Ahí uno puede entrar a hablar del desarrollo integral. ¿Cómo abordamos esa brecha? Con una economía que incorpore, obviamente, los temas de crecimiento, pero también temas medioambientales, temas sociales, temas de bienestar. Pero por lo menos el número, perdón, ministro, el número, este per cápita, por ejemplo, que tanto nos fijamos para ser país desarrollado, estamos cerquita. Pero cerca. Si miramos en la realidad, en un país lleno de zonas de sacrificio, en un país que muchas veces mira el desarrollo sostenible un poquito de reojo, desarrollo de verdad, pero ¿sabes lo que va a pasar? Bien lejanos. ¿Sabes lo que va a pasar? Que ese valor que tú dices de un ingreso per cápita es un valor que lo vamos a alcanzar relativamente pronto. Y uno puede decir que ese valor no es equivalente al desarrollo, y eso yo estoy plenamente de acuerdo, ¿sí? Pero es un número que vamos a alcanzar pronto. Y ese número también a nivel internacional nos va a hacer jugar en otro tipo de campo, en otro tipo de cancha, en una cancha muchísimo más exigente en temas de trazabilidad, muchísimo más exigente en términos laborales, en términos de educación. Entonces vamos a cruzar una especie de umbral simbólico. Y ese umbral simbólico creo yo que también va a ser un gran motor para mover entonces esta aguja que nos queda al desarrollo con un desarrollo sostenible. Mira, aquí el panel tiene hartas preguntas, don Matías Azun. Yo más que pregunta tengo una réplica en ese sentido, ¿no? Hace algunos días la propia ministra de Medio Ambiente usaba la cifra de que se recicla 7%, y un reciente informe de Nicolás Valenzuela, que está haciendo su doctorado en Cambridge, lo que decía era 1.4, ¿no? La noticia 1.7. 1.7, justamente. Sí. El total de la basura en nuestro país que se menos recicla. del 50% de los...
Entonces, en realidad, pareciera ser que mientras más investigamos, lo que descubrimos es que es más grande la brecha, ¿no? Poca gente sabe, y tú lo decías, las zonas de sacrificio, hay un 40% de energía eléctrica que se produce quemando carbón, que está, y lo tenemos publicado en la revista de Pediatría, afectando la capacidad broncopulmonar de los niños, produciendo abortos espontáneos todos los días, y el gran plan de desarrollo de descarbonización del gobierno supone ponerle fin a las centrales termoeléctricas el año 2040. ¿Sí? Cuando ya no haya agua, por lo demás, cuando el planeta esté arrasado, cuando no hayan corales, al ritmo al que vamos. Entonces, el pedido, yo en ese sentido más bien lo que quisiera hacer es una réplica. Yo creo que es una muy buena idea tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero ojalá que eso se traduzca, no ojalá, es la demanda popular, ¿no? O sea, tiene que traducirse en una acción decidida para efectivamente hacer lo que dice Nico, decidir por la vida y no por el dinero, porque hoy día esas dos cosas no están siendo compatibles. Está bien, ¿eh? Yo creo que y el tema de la descarbonización me parece un buen ejemplo. ¿En qué sentido? En que tenemos un compromiso, que es descarbonizar nuestra matriz energética, ¿cierto? Y ese compromiso 2040. ¿Por qué a 2040? Cuando uno comienza a hablar de una economía sostenible, uno tiene que empezar a considerar que esto tiene múltiples factores. Obviamente tenemos que, y hemos asumido el compromiso 2040 de eliminar gradualmente las centrales a carbón. ¿Cómo lo hemos hecho? Con un plan que por un lado permite que tengamos la capacidad energética para reemplazar esas centrales a carbón. En un plan que obviamente mantiene los precios para que esto no se traduzca en un aumento de precios para los consumidores. Toma en cuenta también que las centrales a carbón no están necesariamente donde van a estar las centrales que producen energía solar y por lo tanto vamos a necesitar nuevos tendidos. Solamente para poner un ejemplo, el último tendido, que es cerca de 1000 kilómetros, y vamos a necesitar muchos de estos, se demoró 8 años. Necesitamos 3 de estos tendidos para reemplazar esas centrales a carbón por energía renovable no convencional. Entonces, cuando uno habla de economía sostenible, está bien, tenemos que tener las metas, pero después tenemos que alinear los factores. Tenemos que alinear los factores para que puedan ser efectivamente un motor de desarrollo, pero, ministro, hay pero niños con una muriendo, complejidad. con plomo en la sangre, ministro. No puede ser que la respuesta del gobierno sea que nos podemos esperar 20 años con esos niños recibiendo plomo en sus sangres, arsénico en la tierra, que tengan que convivir en una zona en donde no se puede cultivar nada en el mar porque está muerto, en donde todos los días hay varamientos de carbón, en donde todos los días nacen niños que tienen el diámetro craneal reducido. No puede ser que la respuesta del gobierno sea que tienen que esperar 20 años más, ministro. Yo creo que no es aceptable. Yo creo que la evidencia, científica es relevante en esto, es muy relevante y tiene que ser un nuevo insumo que incorporamos como país. Ahora hay que pensar que este ministerio es un ministerio nuevo y lo que tenemos que hacer es que haga una diferencia, que no sea lo mismo mientras no hay un Ministerio de Ciencia que ahora que lo tenemos, que las decisiones que tomemos sean distintas. Pero esas decisiones, yo insisto, la evidencia es un insumo para tomar decisiones. Esas decisiones se alimentan de una serie de otros criterios, de otros parámetros que tenemos que considerar al momento de tomar decisiones, ¿sí? Porque si no, no estamos hablando de una economía sostenible, estamos hablando de otra cosa. Que no es sostenible tener que las centrales funcionando. Quiero insistir en esto. La única solución posible a la contaminación en Quintero es apagar esas centrales. No en 20 años más, ahora. Porque la Corte Suprema lo mandata así. Sigamos con otro punto, Loisa. Si tienes pregunta al ministro justamente dentro de esta conversación aquí en Sin Corbata. Sí, yo quería entender bien cómo vamos a hacer un plan que al final este ministerio, las cosas que esté proponiendo, las políticas, sean más de largo plazo que los ciclos del gobierno. ¿Cómo si tienen planteado alguna manera en que este ministerio, toda su misión un poco trascienda a los ciclos para que podamos tener realmente una base científica que dé continuidad a un desarrollo pensando en el mediano y largo plazo? Porque lo que está pasando todo el rato es que podemos impulsar cosas, pero cada 4 años... Hay un cambio de gobierno, que sea una política de Estado un poco. Este es un tema que se discutió mucho durante la tramitación del proyecto de ley y se trató de establecer un mecanismo, efectivamente, para tener una mirada y una estrategia a largo plazo. A la solución que se llegó es que junto con el Ministerio de Ciencia, que hay una subsecretaría y una Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, se crea un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un consejo asesor presidencial. Este es un consejo que se va a formar por un número diverso de personas, de la academia, del mundo privado, de la sociedad civil. Y este consejo, que es un asesor presidencial en estrategia, se renueva por parcialidades en el medio de los gobiernos.
y por tanto le da una Ministro, continuidad. Sí, pero esto que está un poco arriba en la Sí. cúpula de las decisiones, ¿cómo lo va a ver la gente traducido en Bueno, el pero día a es que- día? En el pero fondo, es para que que... pero es que esto es importante porque por primera vez vamos a poder elaborar una estrategia país en temas de ciencia, tecnología e innovación. En Chile no hay estrategia justamente Ese es- para apuntar desde la ciencia cambios como este. Efectivamente, hoy día hay un consejo que está creado por decreto, que es el Consejo Nacional de Innovación, que ha cumplido ese rol. Hoy día lo vamos a tener incorporado en la ley. Entonces, esa es una manera, estoy hablando de cómo la ley se preocupó de esto, se preocupó de tener una visión de largo plazo, una visión estratégica. Nosotros acabamos de estar en el nombramiento, efectivamente, de la persona que va a ser el primer presidente de este consejo, que es Álvaro Fischer. Y esa es la manera, digamos, de mirar la estrategia en la ley. Por otro lado, también en el Ministerio de Ciencia hemos establecido una unidad de futuro. Y una unidad de futuro cuyo rol es estar atento a las señales. Estar atento a las señales, poner antenas, ¿cierto? Poner antenas para recibir esas señales y anticiparnos en temas. ¿Y qué se trata de esto? Se trata de poder detectar esos temas, poder priorizarlos y poder tener una metodología para abordarlo. Y solamente Sí. muy breve, digamos. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial que lo tenemos que abordar, tenemos que hacernos cargo de eso, y eso lo hemos hecho hoy día desde el Ministerio de Ciencia, poniendo el tema, estableciendo que vamos a hacer un plan de trabajo, que vamos a tener una política nacional de inteligencia artificial. Solo voy a poner un Sí. ejemplo, pueden haber muchas otras señales. Aterrizando esto a la emergencia que estamos viendo en la coyuntura, Nico. A mí me encantaría que el ministerio tiene muchos nombres y que terminara con el sentido común, el Ministerio del Sentido Común. Porque quiero poner en valor ciertas cuestiones. Hablamos de los bonos verdes. El presidente Piñera acaba de dar el vamos a un proyecto de 26 embalses con una inversión de 6.000 millones de dólares para construir embalses a lo largo de Chile, que estamos súper atrasados en infraestructura hídrica, a propósito de lo que estábamos conversando. Y todo eso, cuando nosotros vemos todo eso, celebramos. Sentimos que estamos haciendo las cosas bien. Pero no me puedo no dejar de hacer cargo del dolor que siente Matías, o del dolor que siente que expresa Matías en la convivencia más cotidiana con las personas que viven en una total pérdida del sentido común. Y frente a eso, nadie se alegra, nadie quiere ver eso. Y quienes hemos visitado la greba y hemos estado con la gente, nos damos cuenta, es evidente. Entonces, ¿por qué vivimos tanto en tantas contradicciones? ¿Por qué no podemos asumir las cosas que son buenas y hacerlas posibles? Si nosotros sabemos, más allá de la ley, más allá de los 20 años, más allá de... Vamos con la pregunta, Nico. Sabemos que, ¿cómo hacemos que el Ministerio de Ciencia sea el Ministerio del Sentido Común, que oriente buenas decisiones, que transformen leyes y modifiquen decretos y que pongan en el centro a las personas? Porque esa es la contradicción que estamos viendo. No somos capaces de poner en el centro a las personas. Bueno, pero eso es justamente lo que nosotros hemos estado planteando, digamos. Primero, evidencia científica para tomar decisiones. Ahora, lo que pasa es que entre la evidencia y la política pública, que uno le gustaría, ¿cierto?, que la evidencia fuera la base de la política pública, todavía nos queda una brecha que crear. Tenemos que crear esta instancia de cómo la evidencia científica va a contribuir a tomar decisiones en política pública, porque eso no es solamente un tema de evidencia. Yo insisto en esto porque tiene mucho que ver con muchas otras dimensiones que tenemos que considerar. Y en esta coyuntura, perdón, ministro, ¿cómo va a apoyar el ministerio? En esta coyuntura que tenemos ahora, ¿cómo puede ayudar el ministerio puntualmente? En esta coyuntura que estamos hablando de un cambio climático, una emergencia que ya está ahí en la Amazonas, está aquí en la emergencia agrícola, la emergencia hídrica. Bueno, yo lo planteé anteriormente. Primero, con más información, Ya. con más información que nos ayude. Segundo, con poner esa información a disponibilidad de las personas. Otra cosa que tenemos que hablar cuando tú hablas de sentido común es que la evidencia esté disponible, que la evidencia esté disponible para discusión. Y una cosa que no hemos dicho con suficiente fuerza, yo creo que es importante que este Ministerio de Ciencia también aporte esta visión de que la primera acción que hacemos es acoger la evidencia científica que viene, por ejemplo, de los informes del IPCC. Se acoge, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es importante este tránsito desde la evidencia a la política pública, porque este es el trabajo que tenemos que hacer. Esto no se ha hecho antes de cómo la evidencia científica se incorpora a un sistema político para que podamos, con esa ¿Y esa evidencia evidencia ya científica, está? tomar decisiones. Depende, hay mucha evidencia en muchas materias que vamos a tener que tomar decisiones, y esto no es solamente en temas medioambientales, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de vacunas, tiene que ver con el tema de salud, tiene que ver con educación. Entonces, podemos abrirlo a muchos temas. ¿Cómo hacemos que la evidencia contribuya a una política pública? Y esa es, yo creo, una de las grandes tareas de este Ministerio de Ciencia, es proveer la información,
hacerla disponible, accesible para las personas, hacer que también la ciencia sea algo cercano, que no esté lejos, porque también uno habla de evidencia y habla de ciencia y la gente lo encuentra lejano. Pero cuando uno empieza a hablar de sequía, cuando uno empieza a hablar de cambio climático, cuando uno empieza a hablar de inteligencia artificial, de las aplicaciones que efectivamente usamos todos los días en nuestros teléfonos, uno se da cuenta que la ciencia está cerca y que tiene que ayudarnos a tomar decisiones. ¿Este ministerio puede ser el punto de inflexión para enfrentar este tipo de coyuntura? Esa brecha tenemos que imaginar cómo hacerla. Ahora, el sentido común es algo distinto, porque la evidencia científica muchas veces no tiene que ver con sentido Es que común. yo estoy en ¿Sí? desacuerdo con Ahí eso, va. ministro. Por una Entonces, razón, uno mira- una razón muy específica. El aire y el agua es la madre de todos los derechos. Así es. De todos los derechos. Entonces, cuando el aire está mal y cuando el agua está mal, todos los derechos abajo es letra muerta en el decreto. ¿Se fija? Entonces, cuando nosotros vemos que hay localidades, zonas de sacrificio, que comprobadamente que está el aire totalmente viciado o hay escasez de agua en lugares, no se sostiene ningún derecho hacia abajo y eso no es... O sea, evidentemente necesitamos evidencia científica más que mal para trabajar sobre eso y dar vuelta y revertir esa situación. Pero lo que sí es evidente es que estamos violando todos los derechos humanos ¿sabes qué otra cuando hacemos cosa- vivir a las personas en esas ¿Sabes qué circunstancias. otra cosa necesitamos? Porque este tema de la evidencia está al centro de lo que estamos haciendo nosotros. Y aquí hay un tema que es fundamental que tú tocaste. La evidencia tiene que ser obtenida de una manera que las distintas partes confíen de esa evidencia. Esto es clave en este proceso. Si uno quiere transitar hacia un sistema donde tomamos decisiones basadas en evidencia, tenemos que hacer que la evidencia sea confiable. Y eso implica que muchas veces la evidencia se obtiene por distintos grupos y esos grupos desconfían entre sí, digamos, ¿sí? Entonces, hacer que la evidencia sea confiable, yo quiero insistir en esto, porque me parece importante, por ejemplo, el proceso del IPCC. El proceso del IPCC es un proceso donde 7.000 artículos científicos que proveen la evidencia se discuten durante 2 años por más de 100 investigadores que vienen de más de 50 países. Pero no termina ahí, no termina en la discusión de los investigadores. Luego esto se somete a una discusión con negociadores y se logra un acuerdo en el cual cada aspecto de esta evidencia va rankeado con un grado de confiabilidad, de tal manera que sea un insumo para todos, ¿sí? Eso es un tema central. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pero mira, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros podemos intentar que tengamos en general mejores sistemas de monitoreo, mejores sistemas de información y que esos sistemas sean confiables para tomar decisiones. Carola. Sí, y ahí yo también poner esto un poco en perspectiva con lo que decía el ministro Kup. Piensa tú que en la última COP, en la Conferencia de las Partes, fue difícil aceptar el informe del IPCC, de este panel de científicos, ¿cierto?, que evidenciaba el gran tema y la gran crisis que vamos a vivir si la temperatura aumenta 1,5 o 2 grados. Y fue difícil poner de acuerdo a la comunidad internacional en aceptarlo. En Chile tenemos al Ministerio de la Ciencia participando activamente en toda esta organización y la presidencia de Chile, como presidencia de la COP, la ministra de Medio Ambiente, ha dicho claramente que la ciencia no es negociable, que cuando tenemos estos procesos, ¿cierto?, donde los científicos, a partir de 7.000 estudios, a partir de un trabajo de 2 años, se ponen de acuerdo y establecen cuál es la evidencia que permite tomar decisiones, eso es algo que tenemos que considerar. Y en el fondo en eso también es ver cómo, ¿cierto?, se está incorporando el Ministerio de la Ciencia en todo el trabajo que estamos haciendo, ¿cierto? Y algo que es muy importante y que es difícil es la comunicación, ¿cierto? Sí. Y cómo nosotros entendemos eso. Ahora, pero para complementar, porque esto parece el IPCC, quizás puede parecer Parece un poco muy lejano. Muy Ahora, lejano. pero, Para la mira, gente pero en la no es casa. tan lejano por esto. Mira, nosotros, el presidente nos pidió incorporarnos a la organización de la COP y nos dijo que el Ministerio de Ciencia sea encargado de coordinar a la comunidad científica. Establecimos 7 mesas de trabajo en temas que nosotros consideramos que son fundamentales hoy día en Chile, que tienen que ver con océanos, con Antártica, con adaptación, con mitigación, con ciudades, con agua y con bosques y biodiversidad. Hicimos ese llamado, se sumaron 7 personas que son los que están liderando cada uno de estos temas y tenemos hoy día trabajando en estas mesas a más de 500 investigadores e investigadoras de Chile que lo hacen por motivación propia, ad honorem, y que están trabajando para producir informes que nos den cuenta de cuál es el estado, cuál es la radiografía, ya no el IPCC, sino que a nivel local, y cuáles son las recomendaciones de política pública para poder avanzar en temas de mitigación y en temas de adaptación. Si ustedes me preguntan a mí, esto, hoy día en Chile, con un ministerio que llevamos 8 meses, es un avance significativo para un país donde la investigación científica se incorpora en la COP y nosotros nos hemos juntado con personas
que son altos directivos de la COP. Y nosotros pensamos, esto es algo que se hace en todas las cumbres. Y nos dijeron, no, esto es algo que está haciendo Chile y es innovador que lo haga Chile. Tanto es así que hemos estado pensando cómo hacemos la transferencia de esta expertise que la estamos aprendiendo, ¿sí?, de esta conferencia a la próxima, que probablemente va a ocurrir en alguno de los países de Europa. Sí,